The following is distributed by the Berean Call. Vi a la mujer, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6. El hombre que entra en una iglesia del siglo IV, de seguro verá borrachos, ávaros, estafadores, jugadores, adúlteros, fornicarios, gente que usa amuletos, asiduos clientes de hechiceros, astrólogos. Hay que advertirle que las mismas multitudes que se empujan para entrar en las iglesias durante las festividades cristianas, también llenan los teatros en las fiestas paganas. San Agustín. Capítulo 14. Una metamorfosis increíble. Ver a una mujer magníficamente ataviada, sosteniendo las riendas mientras cabalga una bestia aterradora que devora el mundo, era motivo justificado de asombro. Sin embargo, Juan parece haber quedado estupefacto por algo más, en realidad, por la mujer misma. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? ¿Sería porque era una figura religiosa? Es difícil creer eso. En los días de Juan era un hecho generalizado que la religión ejerciera gran autoridad. La Iglesia y el Estado estaban unidos, pero la religión jugaba el papel dominante. Si la mujer solo representaba la religión del mundo pagano, Juan no se habría sorprendido. ¿Qué había respecto a esta mujer que lo asombró tanto? ¿La habría conocido antes y quedó pasmado por la increíble transformación? Bajo el lujoso atavío, las joyas valiosas, la gran cantidad de cosméticos y la desvergonzada mirada insolente, había algo sorprendentemente familiar. No podía ser. ¿Cómo pudo la casta esposa de Cristo convertirse en esta ramera descarada? ¿Qué mutación diabólica había transformado a esa pequeña y despreciada manada de humildes seguidores del Cordero en esta notoria prostituta que brinda en honor a Satanás con la sangre de los mártires en un cáliz de oro? ¿Cómo la Iglesia, odiada y despreciada por el mundo, tal como Cristo lo había anunciado, pudo volverse en esta poderosa institución mundial que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Juan estaba perplejo. Lo que le estaban mostrando parecía ser imposible. Que los que pertenecían a Cristo estuvieran en una iglesia falsa, una ramera. No habría posibilidad de reformarla desde adentro. El clamor vendría del Señor mismo en el cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Apocalipsis 18:4. La historia autentica la visión de Juan. Se ve con claridad que la religión mundial bajo el gobierno del Anticristo no será el ateísmo, hinduismo, islamismo, budismo, ni siquiera la nueva era. Será el cristianismo, pero en una forma paganizada, exactamente como lo fue bajo el liderazgo de Constantino y sus sucesores, los papas. La religión mundial venidera tendrá su sede central en Roma. La persecución de la Iglesia primitiva. Por más de 2 siglos, como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires fue la semilla de una iglesia enfocada en el cielo y sin ambición terrenal, una iglesia cuya membresía había aumentado hasta constituir casi el 10% del Imperio Romano.
La iglesia que Cristo había establecido parecía prosperar bajo la persecución. El maltrato por parte del mundo la mantenía pura, desligada de deseos terrenales y anhelando estar con Cristo en el cielo. Los cristianos eran radicalmente diferentes de los paganos. Eran personas distintas, despreciadas y acusadas por todo desastre, porque su negativa a adorar a los ídolos supuestamente había provocado la ira de los dioses. A principios del siglo III, Tertuliano escribió, empiezo de la cita, «Si el Tíber llega hasta los muros, si el Nilo no sube hasta los campos, si el cielo no se mueve o la tierra sí lo hace, si hay hambruna, si hay plaga, enseguida se oye el grito, lancen a los cristianos al foso de los leones». Terminación de la cita. Tertuliano, un exitoso abogado romano que se convirtió del estoicismo al cristianismo, fue uno de los primeros y más prominentes teólogos y apologistas de la Iglesia. Atacó abiertamente cada faceta de la cultura y religión paganas. Al provocar a los paganos que discutían con él, Tertuliano declaró, empiezo de la cita, «Día tras día, ustedes se lamentan por el número siempre creciente de cristianos. El grito constante de ustedes es que hemos llenado su estado, que los cristianos están por todas partes». Terminación de la cita. Un líder de la iglesia primitiva describió a los cristianos con estas palabras. Empiezo de la cita. «Pero aunque habitan en ciudades griegas o bárbaras, según la suerte de cada persona, y siguen las costumbres de esa tierra en cuanto a vestimenta, alimentación y otros asuntos de la vida diaria, sin embargo, la condición de ciudadanía que exhiben es admirable y, por cierto, extraña. Viven en sus propias tierras, pero simplemente como residentes temporales, que soportan la suerte de los extranjeros. Existen en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su existencia en la tierra, pero la ciudadanía de ellos está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y en sus propias vidas sobrepasan las leyes. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos». Terminación de la cita. Las persecuciones en el siglo III fueron mucho más severas que las anteriores. Clemente informó cómo quemaban, empalaban y decapitaban a cristianos en Alejandría antes que él huyera de esa ciudad, alrededor del año 2003. Las persecuciones ocurrían como en olas, interrumpidas por períodos de relativa tolerancia y tranquilidad. El sistema totalitario de los césares hacía mucho más creíble la idea pagana de que el emperador era un dios. Tenía control absoluto sobre la vida y la muerte. La lealtad a los cultos paganos tradicionales, encabezados por el emperador como Pontifex Maximus, era una forma de patriotismo. El rechazo cristiano de los dioses paganos y de la adoración al emperador se consideraba como traición y despertaba el odio del pueblo contra esta minoría antipatriótica. El emperador Decio, indignado porque la gente estaba abandonando los templos paganos y llenando las iglesias cristianas, martirizó a miles de personas, incluyendo a los obispos de Roma, Antioquía y Jerusalén, y a muchos soldados del emperador
que rehusaron ofrecer sacrificios a los ídolos. El historiador Philip Hughes nos informa, empiezo de la cita, ningún pueblo ni villa del imperio escapó. Luego añade, pero la intención del emperador no era tanto la masacre de cristianos, sino la conversión de ellos a la antigua religión, mediante juicios interminables, frecuentes interrogatorios y el extenso uso de la tortura con la esperanza de quebrantar gradualmente la resistencia. Terminación de la cita. Además, Chadwick explica, empiezo de la cita, Decio exigió que todos poseyeran un certificado, libellus, de que habían sacrificado a los dioses ante comisionados especiales. Los certificados fueron un intento deliberado de atrapar gente y fueron el ataque más serio que la Iglesia sufrió hasta esa fecha. Especialmente entre los propietarios, fue inmensa la cantidad de apóstatas. Los que negaban su fe para salvar sus vidas y posesiones fue inmensa. Terminación de la cita. Suena como un anticipo de lo que sucederá cuando el anticristo restaure el imperio romano. Después de un breve período de tranquilidad, la persecución dirigida por el emperador Valeriano, 253 a 260, prohibió todo culto cristiano y se enfocó especialmente en la ejecución de los líderes de la Iglesia. También entre los cristianos ordinarios hubo innumerables mártires. Sin embargo, lo peor aún estaba por verse. La gran persecución, como se le llamó, comenzó en 303, bajo el emperador Diocleciano y su coemperador Galerio. Se exigió que todas las Biblias fueran entregadas a las autoridades, que todas las iglesias fueran destruidas, todo culto cristiano se prohibió, todo el clero debía ser encarcelado, y todos los ciudadanos del imperio debían ofrecer sacrificio a los dioses paganos o sufrir la muerte. En muchos lugares hubo matanzas. Por ejemplo, en Frigia, donde toda la población era cristiana, destruyeron al pueblo entero. Preparación del escenario para la apostasía. En el punto más intenso de la devastadora persecución, la salvación llegó de una dirección asombrosa por medio de un nuevo emperador, Constantino. Este era un comandante militar genial que asumió el control del imperio en el oeste, mientras su aliado Lucinio conquistaba el este. Juntos firmaron el Edicto de Milán en 313, restaurando a los cristianos plenos derechos como ciudadanos. La libertad de la persecución pareció un regalo de Dios. Lamentablemente, preparó el escenario para una apostasía que rodeó al cristianismo por más de un milenio. A la esposa de Cristo la habían casado con el paganismo. Con razón, Juan quedó consternado. El único cristianismo que Juan conocía era la manada pequeña, Lucas 12:32, formada por aquellos que, odiados por el mundo, estaban siguiendo la senda del rechazo y sufrimiento que padeció Cristo. El Señor había prometido, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, del 19 al 20. Y así sucedió. A Juan le parecía imposible que este pequeño grupo despreciado, perseguido por el mundo debido a su santidad y fidelidad a Cristo, pudiera alguna vez transformarse en una institución malvada, sentada sobre el asiento del poder mundano y que gobernaba sobre reyes y reinos terrenales. Pero allí estaba ella, en esa visión del futuro. Con el creciente consentimiento y participación de los obispos, que al principio estaban renuentes, la Iglesia entró en una apostasía que resultó en el catolicismo romano y ha durado hasta el presente. En realidad, ahora está adquiriendo impulso para el juicio final de Dios sobre la gran ramera. Will Durant, un historiador puramente secular y sin ningún interés religioso, comenta sobre el casamiento del cristianismo con el paganismo que resultó de la pretendida conversión de Constantino y la toma del liderazgo de la Iglesia. Empiezo de la cita. El paganismo sobrevivió por medio de antiguos ritos y costumbres permitidos o aceptados y transformados por una iglesia indulgente. La adoración íntima y confiada de santos reemplazó la adoración de dioses paganos. A las estatuas de Isis y Horus se les llamó María y Jesús. Las Lupercales romanas y la fiesta de la purificación de Isis se volvieron la fiesta de la Navidad. Las Saturnales fueron reemplazadas por la celebración de la Navidad, un antiguo festival de los muertos por el Día de Todos los Santos, rededicado a héroes cristianos. El incienso, las luces, las flores, las procesiones, las vestiduras, los himnos que habían agradado a la gente en cultos más antiguos, fueron modificados y limpiados en el ritual de la Iglesia. Pronto la gente y los sacerdotes estaban usando la señal de la cruz como un encantamiento mágico para expulsar o echar fuera demonios. El paganismo pasó como sangre materna a la nueva religión, y la Roma cautiva capturó a su conquistador. El mundo convirtió al cristianismo. Terminación de la cita. De perseguida a perseguidora. Al referirse a lo que sucedió después de Constantino, Peter Brown escribe, empiezo de la cita, lejos de producir mejoras, esta alianza con el Estado resultó en mayor peligro y tentación que la persecución. La difusión del cristianismo en África, llenando las iglesias en forma indiscriminada, solo eliminó por completo las claras marcas morales que separaban a la Iglesia del mundo. Terminación de la cita. Las consideraciones políticas comenzaron a influir sutilmente en la vida y doctrina cristianas, tal como sucede hoy, porque lo que era mejor para el Estado cobraba muchísima importancia en los asuntos eclesiásticos y el emperador estaba a cargo de ambos. Con la caída del Imperio Romano, los papas asumieron el papel del emperador y el casamiento con el mundo fue completo. En su nuevo papel como la religión favorecida y finalmente oficial del imperio, el cristianismo
se contaminó por su ávido afán de poder secular. La pureza y el poder espiritual de la iglesia primitiva eran tan asombrosos que los incrédulos no se atrevían a unirse a ella. Hechos 5:13. En contraste, Pedro de Rosa ha descrito elocuentemente lo que la iglesia llegaría a ser después de Constantino. No está muy lejos el tiempo después de Constantino, cuando los supuestos sucesores de Pedro no serán los siervos sino los amos del mundo. Se vestirán de púrpura como Nerón y se llamarán a sí mismos Pontifex Maximus. Se referirán al pescador como el primer papa y no apelarán a la autoridad del amor, sino al poder investido en él para actuar como lo hizo Nerón. Despreciando a Jesús, los cristianos harán a otros lo que les hicieron a ellos, y aún peor. La religión que se enorgullecía de triunfar sobre la persecución mediante el sufrimiento, se volverá la fe más perseguidora que el mundo haya visto jamás. En el nombre de Cristo, ordenarán torturar a todos los que no estén de acuerdo con ellos, y a veces los crucificarán sobre una hoguera. Concertarán una alianza entre el trono y el altar. Insistirán en que el trono es el guardián del altar y el garante de la fe. La idea de ellos será que el trono, Estado, imponga la religión cristiana a todos sus súbditos. No les perturbará que Pedro haya luchado contra tal alianza y haya muerto debido a ella. Después de haber sido perseguida, la Iglesia llegó a ser la principal perseguidora, no solo de la fe religiosa, sino, como vimos, de toda forma de libertad de conciencia. Hassler explica cómo ocurrió la metamorfosis. Empiezo de la cita. Una vez que el cristianismo fue la religión del Estado, las desviaciones de la ortodoxia amenazaron tanto la unidad del imperio como de la Iglesia. Y el emperador era el más interesado en resolver las disputas doctrinales. Convocaba los concilios ecuménicos y mayormente dictaba sus resultados. Terminación de la cita. Sin embargo, los papas tenían la carta de triunfo, las llaves al cielo, y la usaban para intimidar a reyes y emperadores para que fueran el brazo secular que cumplía sus órdenes, especialmente las ejecuciones durante las Inquisiciones. En 1864, el Sílabo de Errores de Pío IX condenó, empiezo de la cita, el existente punto de vista de los derechos de conciencia y de la fe y profesión religiosas. Terminación de la cita. El Sílabo decía que era, empiezo de la cita, un malvado error permitir que los protestantes tengan los mismos derechos políticos que los católicos, o conceder a los inmigrantes protestantes el uso libre de su culto. Por el contrario, obligarlos y reprimirlos es un deber sagrado, cuando es posible. La Iglesia, por supuesto, actuará con la mayor prudencia al usar su poder temporal y físico, conforme a las diversas circunstancias. Terminación de la cita. La Biblia era el libro más peligroso en el mundo y debían ocultársela a la gente común. El clero le daría lecturas selectas y le diría el significado. El punto de vista protestante de que toda persona podía leer y entender la Biblia destruiría el catolicismo. La Constitución Unigenitus del Papa Clemente XI, 1713,
denunció las siguientes proposiciones jansenistas presentadas por Pasquier Quesnel. Empiezo de la cita. Los cristianos deben santificar el día del Señor leyendo libros piadosos, en especial las Sagradas Escrituras. El juicio de Clemente. Condenado. Quitar el Nuevo Testamento de las manos de los cristianos es cerrar la boca de Cristo contra ellos. Condenado. Prohibirles a los cristianos que lean las Sagradas Escrituras y especialmente el Evangelio es prohibirle a los hijos de luz que usen la luz y castigarlos con un tipo de excomunión. Condenado. Terminación de la cita. Libertad al estilo romano. Actualmente, el Vaticano no puede poner en vigor sus edictos en la forma totalitaria que empleaba antes. Por tanto, profesa defender la libertad de religión y conciencia porque quiere tales derechos para sus propios feligreses, donde los católicos son minoría. El Concilio Vaticano II tiene toda una sección titulada Declaración sobre Libertad de Religión, que contiene declaraciones tales como la persona humana tiene derecho a la libertad de religión. Sin embargo, lo que promueve es libertad de interferencia por el gobierno o de discriminación en la religión. Se da la impresión deshonesta de que Roma aboga por la plena libertad de religión. No se menciona a los millones de personas que martirizaron y masacraron siglo tras siglo, simplemente porque no aceptaron la interpretación católica romana de la Biblia, mucho menos muestran arrepentimiento por ello. El Concilio Vaticano II tampoco concede genuina libertad de conciencia. Por supuesto, dice que todos tienen libertad de buscar la verdad, pero declara que la verdad existe solo en la Iglesia Católica Romana. El concilio tampoco señala a la Biblia, la palabra de Dios, como la fuente de la verdad que todos deben leer y entender. Al igual que en la Edad Media, solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. Solamente ella tiene los sacramentos y es el medio de salvación. La Iglesia posee la verdad y es su guardiana y única dispensadora para todos los tiempos. Por tanto, a pesar de todas las declaraciones acerca de la libertad de religión y conciencia, en esta sección del Concilio Vaticano II no hay verdadera libertad, porque el mismo documento dice claramente que sólo mediante la sumisión completa y ciega a Roma puede conocerse la verdad y salvarse el alma. Considérense las siguientes palabras de esta sección sobre libertad religiosa. Empiezo de la cita. Creemos que esta única religión verdadera continúa existiendo en la Iglesia Católica, a la cual el Señor Jesús confió la tarea de difundirla entre todas las personas. De modo que, aunque la libertad religiosa que los hombres demandan para cumplir su obligación de adorar a Dios tiene que ver con la libertad de coerción en la sociedad civil, deja intacta la enseñanza católica tradicional sobre el deber moral de los individuos y las sociedades hacia la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Terminación de la cita. A lo largo de los siglos, ella, la Iglesia Católica Romana, ha preservado y transmitido la doctrina que ha recibido de su Maestro y de los apóstoles. Al formar sus conciencias, los fieles deben prestar cuidadosa atención
a la enseñanza sagrada y cierta de la Iglesia. Porque la Iglesia católica es, por la voluntad de Cristo, la maestra de la verdad. Su deber es proclamar y enseñar con autoridad la verdad, la cual es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar por su autoridad los principios del orden moral que brotan de la naturaleza humana misma. Así pues, mientras en teoría hay libertad de conciencia, en realidad no existe. Uno es libre para seguir la verdad, pero la verdad no existe en la Biblia en una forma que la conciencia pueda reconocerla y que esté disponible para toda la humanidad, sino que se encuentra solo en la Iglesia Católica Romana, y solamente sus prelados pueden reconocerla y dispensarla. Nadie puede juzgar su verdad por conciencia o la palabra de Dios, sino que sus dogmas deben aceptarse ciegamente, porque ella es la única iglesia verdadera fundada por Cristo, sobre Pedro, y sus papas son sucesores de Pedro. El anticristo personalmente aceptará esta increíble declaración: la mujer cabalgará la bestia, pero con la misma falta de sinceridad con que actuó Constantino. Será una táctica para usar a la Iglesia para sus propios fines, hasta que finalmente coloque su imagen en el templo y demande que toda la gente lo adore como Dios. En ese momento, la bestia se volverá contra la mujer y la devorará. Apocalipsis 17:16. Pastores que engañan a las ovejas. Hay que recordar que fue el sistema papal totalitario el que, en primer lugar, destruyó a los hombres que formaban parte del mismo y luego, por medio de ellos, destruyó a la Iglesia. Los pastores se corrompieron por la ambición de poder y luego corrompieron a todo el clero, el que a su vez corrompió al pueblo. El cardenal Sadolet dijo que Clemente el VII, a quien conocía íntimamente, que antes de su elección estudiaba la Biblia constantemente, pero después su carácter se deterioró y su pontificado fue, empiezo de la cita, una serie de errores, un constante eludir para evadir el concilio que odiaba y temía. Terminación de la cita. Antes de ser papa, Pablo IV abogaba por la reforma en la Iglesia, pero después satisfacía ávidamente sus propios intereses egoístas y el avance y enriquecimiento de sus sobrinos. Un contemporáneo de Pío IV lo describió antes de su pontificado como, empiezo de la cita, humano, tolerante, benefactor, gentil y generoso. Terminación de la cita. Pero fue totalmente lo opuesto como papa. Empiezo de la cita. Se entregó a la sensualidad vulgar y a la lujuria, comía y bebía sin moderación, se volvió autoritario y astuto, y hasta dejó de asistir al servicio divino en la capilla. Terminación de la cita. Lo mismo hicieron Inocencio X, Alejandro el VII y muchos otros. Con su claridad usual, De Rosa provee mayor información. Empiezo de la cita. En el siglo X, a pesar de todos sus papas adolescentes, adúlteros y asesinos, el papado fue un fenómeno local. La cabeza de una poderosa familia romana
puso a su preciado hijo adolescente en el trono. El joven disfrutó de su situación durante algunos meses o años agitados, y luego fue emboscado por miembros de una familia rival cuya hora había llegado. Pero, desde el siglo XI, Gregorio el VII había puesto su sello sobre el papado. Había aumentado en estatura y prestigio. Podía controlar toda la Iglesia, desde el más simple coadjutor rural hasta el arzobispo más poderoso. Lo que resultó fue la corrupción más horrenda que el cristianismo haya visto jamás, o es probable que vea. Comenzó desde arriba. El papado se ofrecía en remate al mejor postor en cónclaves, sin tener en cuenta la capacidad del candidato. Terminación de la cita. Von Dahlinger atribuyó la culpa a toda la curia. Empiezo de la cita. Cuando los cardenales dijeron, en la carta que dirigieron a su papa Gregorio XII en 1408, que desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza no había nada sano en la Iglesia, si hubieran querido decir toda la verdad, deberían haber añadido: somos nosotros y nuestros colegas y vuestros predecesores, es la curia, quienes han continuado saturando el cuerpo de la Iglesia con veneno moral, y por eso ahora está tan profundamente enferma. Terminación de la cita. San Buenaventura declaró que en Roma, empiezo de la cita, las dignidades de la Iglesia se compran y se venden. Allí los príncipes y gobernantes de la Iglesia se reúnen y deshonran a Dios por su incontinencia, adherentes de Satanás y saqueadores del rebaño de Cristo. Los prelados, corrompidos por Roma, contaminan al clero con sus vicios, y el clero, por su mal ejemplo de avaricia y libertinaje, envenenan a todo el pueblo cristiano y lo guían a la perdición. Terminación de la cita. Otros llamaron a la curia la iglesia carnal totalmente corrupta. Los que todavía tenían esperanza de una reforma en la iglesia, escribe Von Dahlinger, empiezo de la cita, predecían una gran renovación y purificación mediante un papa santo, el Papa Angelicus, por mucho tiempo buscado, pero que nunca se dignó aparecer. Terminación de la cita. Petrarca, quien por muchos años observó de cerca a la curia romana, llegó a la conclusión de que Roma era el cumplimiento de la visión de Juan en Apocalipsis 17. Ella era la mujer apocalíptica embriagada con sangre, la seductora de los cristianos y la plaga de la raza humana. Von Dahlinger dice que las descripciones que Petrarca hace del papado y la curia, empiezo de la cita, son tan espantosas que, si no hubieran sido confirmadas por todos sus contemporáneos, uno podría suponer que son exageraciones motivadas por el odio. Luigi Marsigli, monje agustino de Florencia, dijo que la corte papal ya no gobernaba con hipocresía, siendo que alardeaba abiertamente de sus vicios, sino sólo mediante el terror que inspiraban sus entredichos y excomuniones. Terminación de la cita. Los papas habían colmado de honores a San Buenaventura. Como cardenal y general de su orden, estaba comprometido con Roma con lazos muy estrechos. Sin embargo, en su comentario sobre el Apocalipsis, declara que Roma era, empiezo de la cita,
la ramera que embriaga a reyes y naciones con el vino de sus fornicaciones. Terminación de la cita. Dante también aplicó a los papas la profecía apocalíptica de la ramera sobre los 7 montes, quien estaba ebria con la sangre de hombres y seduce a príncipes y pueblos. Fue una metamorfosis que Juan no creía que alguna vez pudiera ocurrir, pero se ha cumplido exactamente como la reveló Cristo. Algunos contrastes que se deben considerar. Para el feligrés católico, la Iglesia mantiene una posición que es enteramente diferente de la relación entre un evangélico y la denominación a la que pertenece. Para el evangélico, el cristianismo implica una relación personal entre el creyente y Dios y Jesucristo. Muchos protestantes carecen de esa relación y, por tanto, no son realmente cristianos. Sin embargo, la falta de relación personal no se debe a que les hayan enseñado a depender de la Iglesia bautista, metodista, presbiteriana o de alguna otra denominación para encontrar la salvación. Al menos, generalmente no es la enseñanza de ninguna iglesia protestante. En contraste, al mormón se le enseña que tendrá salvación si pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y permanece en buena relación con ella. Lo mismo sucede con los testigos de Jehová, los seguidores de la ciencia cristiana y los miembros de la mayoría de las demás sectas, ya sean cristianas, hindúes o budistas. Roma también decreta que el individuo solo puede recibir los méritos y gracias de Cristo por medio de la Iglesia. A los católicos se les niega la esencial relación personal con Cristo, independiente de toda institución, y la seguridad que acompaña esa relación, que estarán con Él cuando mueran. La esperanza de ellos está en la Iglesia. Esperan que sus esfuerzos continuos, aun después de morir, finalmente los llevará al cielo. Aunque la Biblia enseña que debemos someternos a los líderes de la Iglesia, también insiste en que tal sumisión se ofrecerá solo mientras los líderes estén siguiendo a Cristo mismo. Pablo escribió: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». 1 Corintios 11:1. No dijo que todos los cristianos debían imitarlo debido a su alto oficio, sino mientras él fuese fiel a Cristo y a su palabra. Obviamente, para juzgar eso, el individuo debe tener un conocimiento personal de Cristo y su palabra. Pablo dice que todo creyente, y no solo una clase clerical especial, tiene libertad para presentar la verdad de Dios a la Iglesia, y que cuando los líderes hablan a la Iglesia, los oyentes deben juzgar por sí mismos la validez de lo que se dijo. 1 Corintios 14, del 29 al 32. En contraste, el Código de Derecho Canónico del Catolicismo dice: la primera sede, papado, no es juzgada por nadie. El Concilio Vaticano II declara que los pronunciamientos hechos por el Papa sobre fe o moral son infalibles, irreformables y, empiezo de la cita, de ninguna manera necesitan la aprobación de otros y no admiten apelación alguna ante otro tribunal. Terminación de la cita. Lo mismo se dice del
cuerpo de obispos cuando, junto con el sucesor de Pedro, el Papa, ejercen el oficio supremo de la enseñanza. Juan dice que todo creyente verdadero tiene la unción del Espíritu Santo y, por tanto, no debe seguir ciegamente a nadie. 1 de Juan 2, del 20 al 27, sino que debe discernir si una doctrina es bíblica, siguiendo para ello la guía de Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo. ¿De qué otra forma podría cada uno de nosotros juzgar si aquellos que predican y enseñan están presentando la verdad de Dios, como Pablo dice que debemos hacerlo? Sin embargo, en el catolicismo se declara explícitamente que ninguno puede llegar a su opinión personal con respecto a la verdad bíblica, sino que debe aceptar lo que enseña la jerarquía de la Iglesia. Gran responsabilidad, gran privilegio. Como vimos ya en las palabras de Mateo 28, del 19 al 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, varias conclusiones son inevitables. Primero, una cadena ininterrumpida de mandato fluye de nuestro Señor a través de sucesivas generaciones de discípulos en la historia hasta los cristianos de hoy. Segundo, todo cristiano común debe obedecer cada mandamiento aplicable que Cristo dio a sus discípulos originales y hacer lo que les enseñó y ordenó que hicieran, incluyendo predicar el Evangelio en todo el mundo y hacer discípulos. Tercero, cada cristiano ha recibido del Señor los mismos privilegios, responsabilidades, autoridad y poder que recibieron los 12 discípulos originales. ¿De qué otra forma podía cada generación de nuevos discípulos obedecer todos los mandamientos que Cristo le había dado a los 12 originales? Los primeros cristianos siguieron estas instrucciones. No los detuvo ni siquiera saber que los matarían. Después de la muerte de Esteban, los cristianos se diseminaron, y se nos dice que donde quiera que fueron, predicaban el Evangelio. Hechos 8, 4. Debemos hacer lo mismo. Cada cristiano es sucesor de los apóstoles, llamado y capacitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de representar a Cristo y de llevar su Evangelio al mundo. Habiendo recibido la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, cada discípulo, en todo momento de la historia, es soldado de la cruz y embajador del Rey de Reyes. ¡Qué responsabilidad tan asombrosa! Pero también, ¡qué gran privilegio! Lamentablemente, muchos cristianos no están dispuestos a aceptar esta responsabilidad. Quieren dejarla a una clase especial de profesionales, muchos de los cuales solo ansían dominar al rebaño. Todo cristiano tiene autoridad para resistir al diablo y hacerlo huir, para atar y desatar, tal como Cristo dio poder a sus primeros discípulos, y para ser su embajador ante la raza humana. En la metamorfosis que ocurrió en los siglos después de Constantino, la jerarquía romana declaró que tenía el derecho exclusivo de hacer lo que Cristo quiso que fuese la tarea de todos sus discípulos. Please visit our website,
thebereancall.org to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.